noches. El sur de España se ha convertido en el principal productor de la planta cannabis sativa, es decir, de la marihuana. La apuesta de los traficantes por su cultivo en el interior de pisos, de naves o invernaderos ha contribuido a la proliferación de las llamadas plantaciones indoor, muy rentables, pero que provocan una gran inseguridad en los barrios donde se localizan. Los reporteros lo comprobamos en una de las últimas operaciones contra este tipo de cultivos. Amanece en la provincia de Sevilla. Acompañamos al grupo de marihuana de la Guardia Civil. Van a entrar a una vivienda. 30 agentes se calzan cascos y chalecos antibalas. Todo esto vale con la palanqueta y esto lo que hay allí vale de todo. No sabemos cómo van a reaccionar las personas que están en su interior. Lo que esperamos es encontrar personas que guardan la plantación. Podemos encontrar entre 1.000 y 2.000 si fueran grandes, e incluso 4 o 5.000 si fueran más pequeños. Nos detenemos en una finca aparentemente abandonada. Lo primero, asegurar el perímetro. Han detectado a un perro peligroso. Al escuchar el movimiento, un hombre escapa por detrás y es interceptado. Se despeja la zona. No podíamos imaginar lo que encerraba esta vivienda. Es un veneno que en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. En mitad de la sierra de Cádiz, bajo el plástico de los invernaderos en Málaga, en el cinturón norte de Granada o en las 3.000 viviendas de Sevilla. El cultivo de marihuana se ha disparado en Andalucía. Ha pasado de 77.000 tallos en 2014 a 382.000 en 2018. La clave de este auge está en las plantas cultivadas en interior. Se llaman las plantaciones indoor. Pueden manipular las circunstancias de temperatura, de humedad, de luz necesarias para el desarrollo de esas plantaciones. Si en outdoor podemos tener 2 o 3 cosechas al año, en las plantaciones indoor podemos tener hasta 6 cosechas al año. Tienen un menor coste, menor reproche penal y además también durante la pandemia ha ayudado a determinados clanes también a financiarse a otro tipo de negocios de menor escala de sustancias estupefacientes. Se utilizan a terceras personas, a los eslabones más bajos de la organización, para realizar el cultivo. Por lo tanto, la relación entre un determinado cultivo y una organización criminal es complicada. Sí tenemos constancia de que efectivamente existen organizaciones criminales que están monopolizando el cultivo de marihuana en esta zona. ¿Con qué idea? Con la idea de almacenar gran cantidad de marihuana y transportarla generalmente hasta el norte de Europa, donde los precios de la marihuana alcanzan cantidades estratosféricas. El precio que pudiera obtenerse aquí por un kilo de marihuana podría ascender a 1.300, 1.400 euros. En cambio, la venta de este mismo kilo de marihuana en otra parte de Europa, colocamos por ejemplo Holanda, puede triplicarse, ascender a 4.000 euros el kilo. Estamos en Málaga, en la Axarquía, una orografía que dibuja cientos de lomas, carriles, fincas o invernaderos. Localizar plantaciones de marihuana aquí es buscar una aguja en un pajar. Y estas generan más volumen, pero son más difíciles de localizar, ya que tenemos mucho monte, el monte con mucho camino cerrado, son fincas privadas y nos dificulta la investigación. Hay agricultores que prefieren ganar dinero rápido y hacer el cultivo de marihuana. La planta del tomate crecía verde, crecía a una altura que más o menos sería la altura en la que dejan crecer a la planta de la María, y hace ver que podría ser la misma plantación, ¿no?, desde fuera. Muchas veces lo que nos hacen es un cerco exterior de una plantación legal y el interior es la que lleva la marihuana. En los últimos 5 años se ha podido triplicar las incautaciones de marihuana en España y en la Costa del Sol. Aquí en Málaga tenemos las grandes organizaciones que distribuyen hacia Europa y hacen gran acopio de marihuana que podría estar cultivándose en otras provincias, pero aquí se distribuye. La logística la tendríamos aquí en la Costa del Sol. Tras la crisis del 2008, los desahucios dejaron un stock que los traficantes han aprovechado. Sevilla es ya la tercera provincia española en la que se ha incautado más cannabis en 2019. Hay barrios enteros, como las 3.000 viviendas. ¿Por qué? Porque cuentan
cuentan con gran número de pisos, generalmente pisos sociales, viviendas sociales, que están siendo traspasadas en el mercado negro para utilizarlas única y exclusivamente como plantaciones de marihuana. Suele haber un movimiento incesante de personas que entran, que salen del ámbito delincuencial para adquirir sustancias, para la posterior distribución a raíz de estos domicilios. Se están produciendo muchísimos incendios en estas viviendas, con lo cual está poniendo en peligro la vida y la integridad de los vecinos. También se están produciendo reyertas entre organizaciones, ajustes de cuentas, situaciones de violencia con armas incluidas. E incluso se está detectando que hay vecinos que se sienten intimidados o coaccionados por estas organizaciones para que no denuncien los hechos. Ocupadas o alquiladas, la marihuana crece en propiedades privadas. Las investigaciones requieren una orden judicial. Tratamos de extraer una serie de elementos indiciarios, como pueden ser un fuerte olor a marihuana, persianas echadas y luces interiores 24 horas, extractores, aire acondicionado encendido. Pero en otras ocasiones tenemos conocimiento de lo que se estaba produciendo en el interior de esas viviendas, de esos inmuebles, a raíz de denuncias ciudadanos e incluso de Endesa por los enganches ilegales que existen en estas viviendas. Viviendas vacías como Villamónica. Volvemos a Sevilla. Mientras la Guardia Civil asegura la finca, los técnicos de Endesa buscan el enganche ilegal. Yo creo que llega a esta caja, ¿vale? Y ya hace la repartición. Pero yo creo que la labor que la tiene aquí. ¿Vuestra labor cuál es? Localizar el sitio donde está la desolación de fluido eléctrico, donde tienen el enganche ilegal, que es lo que está haciendo ahora mismo el compañero. La demanda de esta plantación puede equivaler a, por ejemplo, a unas 20 casas o 30 casas. ¿Qué riesgos tiene eso, aparte del fraude? Riesgo de incendio, electrocución, de todo. Y luego os presentáis como acusación particular. Y después de esa se presenta como acusación particular. Finalmente, lo encuentran. Localizado lo que es el cable principal, la han enganchado y aquí se ve también cómo ¿lo ves? El tubo La electricidad que va por ese cable simplemente se roba. pero Por fin podemos entrar. Cruzamos un laberinto con decenas de ventiladores, extractores y bombillas de hasta 600 vatios. Contamos 5 habitaciones repletas de marihuana, en las paredes material reflectante, un macro invernadero a 28 grados, con luz, humedad y calor, día y noche, un auténtico vergel. Ellos generan un ambiente interior para que la planta crezca, se desarrolle lo más rápido posible para tener los beneficios cuanto antes mejor. Todo tipo de fertilizante y material que hemos encontrado es para crear ese desarrollo de la planta. Los agentes cuentan las macetas. Venga, vamos a contar. Ahí tenemos 80 plantas más, de 40 metros redondas. Todo eso hay que contarlo. Venga, vamos a contar. Dime. 4, 27. 27 de 4. Y esta es la increíble suma. De alrededor de unas 25.000 plantas son las que hemos aprendido en este registro, en el día de hoy. Hay 5 detenidos, 4 hombres y una mujer. En principio el delito que le vamos a imputar es el de tráfico de drogas, que es el delito que lleva aparejado este tipo de cultivos. Las penas pueden rondar entre 1 año y 3 años. Después de meses de investigación, han encontrado a un grupo especializado en la selección genética de plantas. Le quitan los esquejes, que son estos de aquí, y los vuelven a sembrar, ¿vale? Se entiende que la planta madre, que es esta, es genéticamente de muy buena calidad cuando realizan este tipo de trabajo. La planta madre tiene un THC que a ellos les conviene y entonces pues tienen hijos, digamos, a partir de eso. O sea que conseguirían así variedades más potentes, digamos. A ellos genéticamente esta planta es la que les gusta. Alimentadas con fertilizantes específicos, esta marihuana puede tener hasta un 30% de THC, el componente psicoactivo del cannabis. Serán las mejor valoradas y también las más peligrosas. Los efectos pueden llegar a ser muy intensos y eso puede acabar desembocando en ataques de pánico, por ejemplo, que aunque no supongan un riesgo vital, pues sí que son experiencias muy desagradables y que incluso pues luego pueden acabar en una visita a urgencias. El deterioro motor y cognitivo que producen estas sustancias pues evidentemente es mayor por su elevado contenido en THC. Anteriormente se realizaban aprehensiones,
pero eran aprehensiones de poca cantidad y poco cultivo. Últimamente, como podéis observar y se ve, las aprehensiones son de bastante cantidad y todas ellas superan la notoria importancia a nivel judicial. Es nuestra asignatura pendiente, la necesidad de poder aumentar este reproche penal y la posibilidad de poder atacar también a estas redes en las que se utiliza la marihuana como medio de nutrirse para otras actividades criminales y delictivas, no solo relacionadas con el tráfico de drogas, relacionadas con cocaína y heroína, sino también con otro tipo de actividades criminales. El mayor cultivador puede ser África, Marruecos en este caso, pero ellos no venden el formato marihuana, ellos venden el formato hachís. España se está convirtiendo en la productora y exportadora de este formato marihuana. 25.000 plantas en una sola operación. 1 kilo puede venderse incluso por 9.000 euros. La marihuana es la droga ilegal más consumida en España y ahora también somos el principal productor de Europa. Vamos a hacer que se arrebate todo el